Existe un nivel de la realidad del que casi nadie te habló, no porque esté prohibido, sino porque la mayoría no está lista para notarlo. Sientes que algo no cuadra, incluso cuando todo parece normal. Y eso no es ilusión y debilidad. La verdad es contraintuitiva. Mientras más intentas controlar la vida a puro esfuerzo, más se te escapa. Lo que de verdad moldea tus resultados no es lo que haces, sino el nivel de conciencia desde el que vives. Cuando esta dimensión invisible empieza a percibirse, el caos cobra sentido. Las coincidencias dejan de ser casualidad y la realidad revela un orden silencioso que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto. La realidad cotidiana es solo la superficie, como la película de algo mucho más profundo y organizado. Debajo de lo que captan los ojos, existe un orden invisible regido por leyes universales, de causa y efecto, que pocos perciben con claridad. Nada es al azar, aunque la mayoría no lo entienda. Ciertos acontecimientos se repiten porque responden a la conciencia, a la percepción y al nivel de alineación interna de quien los vive. En este plano más sutil, la realidad no reacciona tanto al esfuerzo bruto, sino a la frecuencia emocional y a la lucidez interior. Por eso, en algún punto, aparece esa sensación rara de que la vida no funciona exactamente como te dijeron. En este nivel más profundo, el tiempo deja de ser solo lineal y los resultados no siguen únicamente la lógica de entre más fuerza, mejor. La gente se esfuerza, corre, acumula pendientes, pero sigue en confusión porque intenta mover lo externo sin ajustar su propio estado interno. ¿Te has fijado cómo algunas personas parecen estar siempre en el lugar correcto, en el momento justo? Eso no es suerte, es sintonía entre conciencia, emoción e intención. La realidad responde más al estado de ser que a acciones aisladas, y esa percepción le cambia por completo el sentido a la vida. Cuando esa claridad empieza a surgir, algo despierta. Aunque todavía no tenga palabras, intentar cambiar la vida sin cambiar la frecuencia interna es como moverle al radio sin sintonizar bien la estación. Hay esfuerzo, insistencia, hasta cansancio. Pero lo que se oye sigue siendo puro ruido cuando la atención se dirige a los estados internos. Miedo, esperanza lúcida, claridad o caos. Se vuelve evidente cómo estos moldean las experiencias externas. Un ejercicio sencillo es observar, durante algunos días, cómo te sientes antes de eventos importantes y luego comparar los resultados. Este tipo de autoconocimiento revela patrones ocultos y amplía la percepción de la realidad. Poco a poco, la conciencia se expande y el mundo empieza a responder de otra manera. Esta dimensión no está en otro lugar ni exige fe ciega ni dogmas espirituales. Atraviesa el ahora, lo cotidiano, el trabajo y las relaciones como una inteligencia universal silenciosa. Ignorar esto no es un error moral, es simplemente seguir reaccionando a los efectos sin entender las causas. Cuando aparece la sensación de que algo no está bien, casi siempre es la percepción intentando atravesar el velo de la ilusión. Y justo ahí es donde empieza a formarse una pregunta, abriendo espacio un nivel de conciencia todavía más alto. La mayoría vive atrapada en lo que se puede llamar mentalidad 3D, separación, comparación constante y la sensación de que todo requiere lucha. En este nivel de conciencia, el mundo parece fragmentado. El tiempo corre en línea recta y la vida se vuelve una cadena de problemas por resolver. La percepción se estrecha, dominada por el miedo, la prisa y la idea de que siempre falta algo. Es un estado funcional, pero limitado, donde la realidad parece resistirse todo el tiempo, no por castigo,
sino por coherencia con ese nivel interno de visión. La llamada quinta dimensión no es un lugar lejano y algo demasiado místico. Se trata de un estado de conciencia superior, en el la percepción cambia del yo contra el mundo a una sensación de unidad con la vida. El tiempo deja de ser solo pasado y futuro y empieza a vivirse como un campo de posibilidades simultáneas. La competencia da paso a la alineación y el esfuerzo excesivo cede lugar a la realidad. En este estado, la realidad parece cooperar porque hay menos conflicto interno. El mundo externo solo refleja ese cambio silencioso. Cuando esta transición empieza, pasa algo curioso. La persona se da cuenta de que no está sola ni separada de la fuente de la existencia. Ser una comprensión más profunda de las leyes universales y del orden del universo. No como teoría, sino como experiencia viva. Las decisiones se vuelven más conscientes, guiadas por integridad y percepción elevada. Un ejemplo práctico es notar cómo las decisiones tomadas desde la calma suelen generar consecuencias más armoniosas que las hechas desde el impulso. Ese simple contraste ya muestra la diferencia entre operar en 3D y acceder a una conciencia más amplia. Este nuevo nivel no elimina los desafíos, pero cambia por completo la forma de vivirlos. Los problemas dejan de ser enemigos y pasan a ser información. Señales de ajuste interno. La vida empieza a sentirse como un diálogo constante entre la conciencia y la realidad objetiva. En este punto muchos se sacan de onda, porque no todos están listos para soltar la lucha como identidad. Y es justo este cambio de paradigma el que prepara el terreno para entender cómo la creación sucede más allá del esfuerzo visible. Crear en este nivel profundo de la realidad no tiene que ver con listas de metas, control excesivo u obsesión por resultados. La lógica cambia. En lugar de hacer más, se trata de sintonizar mejor. La realidad responde a la coherencia entre intención, emoción y estado interno, siguiendo leyes naturales tan precisas como invisibles. Cuando hay desalineación interna, incluso grandes esfuerzos rinden poco. Cuando hay claridad interior, pequeños movimientos producen grandes efectos. Esto no es misticismo. Es el principio de causa y efecto operando en un plano más sutil. La intención por sí sola no crea. Necesita ir acompañada de un estado emocional impecable. Decir que quieres paz interior mientras vives en tensión constante genera ruido, no manifestación. Por eso, el refinamiento interno se vuelve clave. Observar emociones, asumir responsabilidad por el propio estado y cultivar dominio interno. Una práctica sencilla es preguntarte, al desear algo, si esto ya fuera realidad, ¿cómo me sentiría ahorita? Sostener ese estado, aunque sea por unos minutos al día, ajusta la frecuencia interna de forma concreta. Poco a poco, la realidad externa empieza a reorganizarse. En este proceso, el foco deja el cómo y se mueve hacia el quién estoy siendo. La creación deja de ser una pelea contra el mundo y pasa a ser un reflejo de la integridad personal. Libros, Cómo piense y hágase. Rico, de Nepal y Engil, o El juego de la vida, de Florence Scovel Shinn, ayudan a entender esta lógica desde distintos ángulos. No enseñan fórmulas mágicas, sino cómo la mente, cuando está alineada con la verdad esencial, influye en los resultados. La inteligencia universal responde a la coherencia, no a la ansiedad. Esta forma de crear exige disciplina emocional y silencio interno, algo poco común en un mundo ruidoso. No se trata de eliminar el miedo a la fuerza, sino de entenderlo y transformarlo en claridad. Cuando eso pasa, la sensación de lucha disminuye y aparece una comodidad discreta, casi imperceptible.
pero profunda. La vida empieza a señalar caminos con más precisión, como si estuviera colaborando. Y es ahí donde los efectos de esta sintonía comienzan a notarse de manera inevitable en lo emocional y en las relaciones, a medida que la frecuencia interna se ajusta. Nada queda oculto por mucho tiempo. Emociones viejas, miedos sutiles y confusiones no resueltas salen a la superficie más rápido, no como castigo, sino como oportunidad de limpieza y refinamiento interior. Lo que antes tardaba años en aparecer, ahora se revela en semanas o días. Esto pasa porque la conciencia elevada no tolera la incoherencia por mucho tiempo. La realidad solo acelera el proceso para restaurar equilibrio e integridad. Las relaciones también se mueven. Algunas conexiones se profundizan, mientras que otras simplemente dejan de tener sentido. Sin tanto drama, personas y ambientes que vibran en desalineación empiezan a incomodar, como un zapato que ya no te queda. En cambio, surgen encuentros improbables, conversaciones precisas, apoyos inesperados. Muchos le llaman coincidencia, pero no lo es. Es el orden invisible reorganizando el campo alrededor. Quien nota estos patrones entiende que nada está pasando por casualidad. En esta etapa, la percepción se afina, las señales pequeñas cobran significado, las repeticiones se vuelven evidentes y la vida empieza a hablar en símbolos. Un ejercicio sencillo es anotar cosas que se repiten en frases que escuchas, números, temas recurrentes y observar qué estabas sintiendo o pensando en ese momento. Este hábito desarrolla lucidez y fortalece el autoconocimiento. Poco a poco, el caos aparente revela una lógica profunda sostenida por leyes universales. Con esto se oye una sensación paradójica. Al mismo tiempo que todo parece inestable, hay más paz interior. El miedo sigue apareciendo, pero ya no manda, informa. La esperanza deja de ser ingenua y se vuelve esperanza lúcida. Anclada en la realidad objetiva, la persona empieza a entender que elevar la conciencia no es escapar de la vida, sino verla con más claridad. Y esta nueva mirada exige algo clave para seguir avanzando: aprender a sostener esta frecuencia en el día a día. Mantenerse anclado en este nivel de conciencia no pasa por casualidad, requiere vigilancia interna y decisiones conscientes. La frecuencia no se pierde de golpe, sino en pequeñas concesiones diarias, ambientes que drenan, pláticas vacías, hábitos que fragmentan la atención. Proteger tu propio campo no es aislarte, es responsabilidad. Así como el cuerpo necesita comida limpia, la conciencia necesita estímulos coherentes con claridad, verdad e integridad. La realidad siempre refleja ese cuidado de su ausencia. Elegir con quién estar, qué consumir y cómo reaccionar se vuelve parte del autodominio. Esto incluye desde el tipo de contenido que ves hasta la forma en que respondes a los conflictos. Prácticas sencillas ayudan. Empezar el día con unos minutos de silencio interno. Caminar sin audífonos observando la respiración. Reducir estímulos excesivos por la noche. Libros que profundizan de esta postura, como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, o Meditaciones, de Marco Aurelio, fortalecen disciplina y presencia. Son decisiones pequeñas, pero con consecuencias profundas. Cuando hay coherencia interna, la vida deja de resistirse. La sensación no es de euforia constante, sino de estabilidad y bienestar silencioso. Las decisiones se guían menos por el miedo y más por una percepción clara de lo que sostiene el equilibrio a largo plazo. Incluso los desafíos conservan una función constructiva, alineada con el crecimiento del carácter. La realidad objetiva se organiza en respuesta directa a este estado, siguiendo leyes de la naturaleza que no cambian. Vivir así no significa estar por encima de los demás,
sino asumir autorresponsabilidad por tu propio campo de experiencia. No todos están listos para este nivel de conciencia. Y está bien. Lo importante es reconocer que sostener esta frecuencia cambia la forma en que el mundo se presenta. Sin tanto esfuerzo, a partir de aquí, la pregunta deja de ser cómo controlar la vida y se convierte en otra, mucho más silenciosa. ¿Hasta dónde es posible vivir en alineación continua con este orden invisible? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a asumir responsabilidad por tu estado interno, por tus decisiones y por las consecuencias que generan? Observa tu rutina. Tus pensamientos están creando claridad o confusión, paz interior o ruido constante. ¿Qué ambientes, relaciones o hábitos te están alineando con tu verdad esencial y cuáles están drenando tu energía sin que te des cuenta? El cambio real empieza cuando la conciencia deja de ser teoría y se vuelve práctica diaria. Si sientes que ya llegó el momento de vivir con más lucidez, alineación y dominio interno, sigue explorando este camino. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente atento. Mientras más refinas tu percepción, más responde la realidad. El siguiente nivel no pide prisa, pide presencia. Y la pregunta final, ¿quién necesitas llegar a ser para sostener la vida que dices querer vivir?